Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Como verán, tengo este canal donde conversamos un montón de temas de adolescencia que pueden llegar a ser de interés para personas que les interesa todos los temas de salud adolescente. Y también recuerden que me pueden seguir en redes sociales o me pueden buscar a través de la página web o desde luego tener algún tipo de contacto por una consulta virtual o presencial conmigo si quieren. Hoy lo que vamos a trabajar tiene que ver con lo que todo adolescente debería saber antes de tener relaciones sexuales. Esto realmente es un mundo y todo lo que debería saber, vamos a intentar abordar las cosas más importantes de estas que tendría que saber porque esto sería interminable si no como un video, pero pienso que podemos puntualizar algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta antes de tener una primera relación sexual. Este video por ahí se podría enmarcar o estar, digamos, acompañado junto a otros que ya tengo armado en relación a temas de sexualidad en la adolescencia, que los pueden buscar en mi canal de YouTube. De hecho, también tengo una masterclass en donde hablo mucho más de cuestiones de educación sexual para adolescentes, que es muy útil para ellos como para justamente poder aprender o conocer más. Eso lo pueden ver en mi página web en www.drmauri.com. Bueno, arrancando un poco con este tema de lo que vamos a hablar, tengo acá mi listado, mi apunte de las cosas que quiero abordar con ustedes. Una es, y casi que les diría lo más importante, es la educación sexual. La educación sexual es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta educación va a hacer que cada adolescente tome sus decisiones con conocimiento, ¿sí? Y estos conocimientos se van a ir incrementando a medida que va pasando la edad. Yo siempre hablo con adolescentes qué tan importante es la maduración como para poder tomar decisiones conscientes desde el punto de vista de la sexualidad. Y esto porque a medida que va pasando cada año en la adolescencia se va aprendiendo un montón. Algunos adolescentes piensan o creen que conocen ya todo lo que tienen que saber en relación a la sexualidad, entonces a veces les hago algunas comparaciones sobre lo que sabían a una u otra edad como para que visualizar las diferencias. Por ejemplo, a veces les digo, no sé, adolescentes de 14 años, ¿sabes lo mismo de la sexualidad que sabías a los 12 años, por ejemplo? Y me dicen, no, ahora que tengo 14 sé mucho más de lo que sabía a los 12. Bueno, y pasaron solamente 2 años, ¿sí? Y fíjate todo lo que aprendiste. Entonces, seguramente cuando seas más grande vas a saber mucho más. Por eso es que a medida que va pasando el tiempo en la adolescencia, cada vez se va aprendiendo más de la sexualidad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque va haciendo que cuanto más conocimiento tengamos, más poder de decisión sobre lo que vamos a hacer, digamos, cómo nos podemos cuidar y todas estas cosas va a ser sumamente importante. Por otro lado, la educación sexual es algo que tiene que ser compartido, es decir, tiene que ser tanto desde el punto de vista, desde lo escolar, desde el aspecto médico, la familia, en los clubes, con los amigos. Entre todos vamos construyendo este conocimiento de educación sexual y desde luego poder evacuar las dudas que sean necesarias con los profesionales que correspondan, porque a veces hay dudas puntuales o conocimientos o cosas que quisieran como consultar y no saben con quién. En ese sentido, por ejemplo, las consultas de medicina de la adolescencia están muy buenas porque podemos quedarnos a solas y podemos dialogar y, por ejemplo, a mí me pueden preguntar las cosas que necesitan y me han preguntado de todo tipo de cosas, así que eso no hay ningún problema con ese tipo de cosas. Bien, una de las cosas que hay que saber también antes de este inicio de las relaciones sexuales es el tema del consentimiento. Esto es casi como el inicio, es decir, no puede haber una relación sexual si no hay consentimiento. El consentimiento implica poder tener ganas o tener deseos de estar con la otra persona. Si no hay consentimiento, es decir, si no hay deseos, hay dudas, hay temores, yo no sé si quiero o no quiero estar con esa otra persona, entonces significa que no está ese deseo de estar, ¿se entiende? Entonces, estar bajo presión, no. Tiene que haber un deseo por el cual quieran estar y querer tener esa relación sexual. Entonces,
es importante saber que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas por las dos personas. Si no es consentida, es decir, que alguna de las dos personas se siente como presionada o no tiene tanto deseo o no tiene ganas, es porque esa relación sexual no tiene que existir o no tiene que haber, al menos en ese momento. Quizás hay cosas que tienen que ver con cuestión de tiempo, quizás no hay deseo porque no se gustan, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas más importantes, y este consentimiento es entre las personas que van a tener la relación. No tiene que ver el consentimiento con otras personas, ¿sí? Es decir, que también pasa, por ejemplo, en algunas culturas, que culturalmente son los padres los que deciden por los hijos. Afortunadamente, y en nuestra región, son los propios adolescentes quienes van a decidir con quién, cuándo van a tener esta relación sexual. Otra de las cosas importantes es poder tener una comunicación abierta con la pareja y con la familia. Es decir, por un lado, entre adolescentes poder conversar acerca de lo que quieren, de cómo se van a cuidar, de qué cosas ya pueden como de alguna manera ir conversando desde antes, como qué cosas creen que puede llegar a gustarle o no, ¿sí? Y respetarse los tiempos de cada uno, porque cada persona tiene sus tiempos. Y también es cierto que hay que conversar con ellos respecto a lo que es el imaginario, es decir, tal vez en una cuestión de imaginación o de fantasías pueden pensar un montón de cosas en relación a las relaciones sexuales, pero posiblemente al momento de tener esa primera experiencia y relación sexual pueden suceder un montón de cosas y se pueden encontrar con que no es como tal vez imaginaban. Incluso puede haber cierto grado de frustración en torno a eso. Por eso es muy importante trabajar de que esto tiene que ser deseado, tiene que ser paulatino, ¿sí? Y se tiene que dar en un momento justamente en el que haya deseo por las dos personas. Otra de las cosas que hay que trabajar mucho antes del inicio de las primeras relaciones sexuales tiene que ver con los mitos. Yo, por ejemplo, me pasa con muchos adolescentes que me cuentan cosas, y quizás algunas de estas cuestiones tienen que ver con que me cuentan que quisieran tener una primera relación sexual y me cuentan todo una primera relación sexual que sería casi que les diría, no sé si imposible, pero como difícil de concretar por cómo ellos cómo lo planifican a veces. Entonces a veces hay que dejarse llevar, no hay que planificar tanto, sí poner el deseo y todas las cosas que digamos que se tengan presente o en cuenta, pero también hay que conversar con ellos a veces incluso sobre las cosas que ven, porque a veces ven cuestiones como por ejemplo la pornografía, que no hay nada más alejado que la realidad de lo que es la pornografía respecto a lo que puede llegar a ser una primera o alguna relación sexual, digamos, entre adolescentes. Entonces hay muchas cosas de mitos que hay que trabajar con ellos, y también cosas que eventualmente podrían llegar a suceder en una primera relación sexual, como por ejemplo estar nerviosos, como por ejemplo no tener una erección sexual, como por ejemplo una chica no tener una adecuada lubricación, ¿sí? Y todo esto habla de los nervios, del estrés, de todas estas cosas que suceden. Por eso es que si estas cosas, digamos, pueden llegar a suceder, o por ejemplo, en el marco de la iniciación sexual, empieza a suceder, es importante que sepan respetarse, que sepan conocer que cada uno tiene sus tiempos y que quizás no es el momento, y sí pueden darse besos o caricias o cariño sin necesidad de tener una relación sexual propiamente dicha, sobre todo cuando quieren intentarlo y empiezan a suceder, por ejemplo, este tipo de cosas. Además de eso, hay alternativas a lo que es el sexo penetrativo, que es lo que se conoce como petting, lo pueden escuchar con ese nombre, y tiene que ver con un sexo o la aproximación a la relación sexual, que tiene que ver con justamente esto, darse un beso, abrazos o algún tipo de juego que puedan llegar a hacer sin que, por ejemplo, exista penetración. Son como distintos niveles. Tengo algún video por ahí en YouTube en relación a este tema si quieren ampliarlo. Otra de las cosas a conversar es desde el punto de vista de
riesgos de las relaciones sexuales, y cuando hablamos de riesgo nos metemos en un sinfín de cosas que incluso podemos ordenarnos o podemos pensar a ver qué tipo de riesgo. Tenemos riesgos desde el punto de vista de enfermedades, riesgos desde el punto de vista de un embarazo no deseado, riesgo de que la persona no desee tener una relación sexual y de alguna manera sea presionada hacia ello, riesgo de estar con la persona no indicada, infinidad de riesgos pueden suceder ahí. Así que de esto también es otra de las cosas que se podrían llegar a conversar sobre los distintos tipos de riesgos antes de empezar una relación sexual. Otro de los aspectos es conocer la utilización del preservativo. Siempre antes de tener una relación sexual, cualquier adolescente tiene que saber qué es el preservativo, para qué se usa, ¿sí? Cómo se coloca, ya sea sexo masculino o femenino, tienen que conocer esta utilización. Lo ideal es que siempre tengan algún preservativo y no puede haber una relación sexual sin preservativo en la adolescencia. De hecho, siempre se dice que dentro de los métodos de cuidado en la adolescencia es preservativo y algo más, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones heterosexuales, en donde tiene que haber algún segundo método anticonceptivo. Pero el preservativo siempre, porque es lo que va a proteger contra las infecciones de relación sexual, por ejemplo, además de la prevención del embarazo. Conversar acerca de las infecciones de transmisión sexual es importante. También tenemos que saber que probablemente a medida que vayan madurando y pasando el tiempo van a ir comprendiendo y aprendiendo un montón más acerca de los distintos tipos de infecciones de transmisión sexual. A veces en la adolescencia temprana uno puede conversar respecto a algunas enfermedades clásicas o generales, como pueden ser el VIH, como puede ser la sífilis o la gonorrea, y a medida que va pasando el tiempo uno puede ir comentando cada vez más acerca de distintos y otros tipos de enfermedades que pueden ocurrir, como las lesiones por HPV, como el herpes, como flujos por tricomonas o por otros tipos de, por ejemplo, parásitos o bacterias que pueden ocurrir y que estén dentro del marco de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, posiblemente este conocimiento se va a ir adquiriendo con el tiempo. Sí es importante tener el concepto de la utilización del preservativo como una medida de prevención para las infecciones de transmisión sexual, ya sea para el sexo anal, vaginal u oral, ¿sí? Para cualquiera de ellos. Otra de las cosas a tener en cuenta, cuáles son señales de una relación saludable, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones de pareja. Esto es otro gran mundo, sobre todo que esto de conversar con ellos, de que idealmente sea una persona que ellos conozcan, que tengan confianza, que sientan afecto y que tengan deseo por estar con esa persona. ¿Por qué? Porque eso va a hacer a que probablemente tengan una mejor experiencia respecto a esta primera relación sexual que tener una relación con una persona que no conocen y que puede llegar a ser una cuestión pasajera, y la primera relación sexual es una vez en la vida como primera relación justamente. Entonces sería bueno que sea un buen momento que ellos puedan recordar. Otra de las cosas tiene que ver con el respeto mutuo. Insisto yo mucho con estas cuestiones, y el respeto mutuo tiene que ver con el qué hacer, qué no hacer, de qué manera, ¿sí? Poder tener y conocerse lo suficiente como para poder saber si a la otra persona o a ustedes mismos les gusta o no les gusta determinadas cosas, y con respeto, con cariño, con cuidado y con empatía respecto al uno y al otro que están teniendo relaciones, poder ir acompañándose sobre las cosas que puedan o no gustarles, como para poder disfrutar de ese momento sanamente entre ambos. Otra de las cuestiones va a ser, por ejemplo, el impacto que les pueda causar esto de haber tenido una primera relación sexual. Puede haber un impacto desde lo personal, pero también puede haber un impacto desde lo social. Porque también en la adolescencia puede ocurrir esto de la presión social sobre si ya tuviste o no tuviste relaciones sexuales,
a determinadas edades esto está como ellos sienten como más presión y lo dicen muchos chicos, y en este sentido también es bueno conversar con ellos de que no se tienen que apurar y que cada uno tiene su tiempo y su momento para tener esta primera relación sexual, y tampoco tiene por qué necesariamente ser en la adolescencia, puede ser cuando sean adultos o cuando sean más grandes. Lo importante es que ellos estén preparados y que tengan deseos de tener una relación sexual con alguien que ellos aprecien o que quieran. También otro de los aspectos a considerar son todos los relacionados a la higiene corporal. Este es un interesante punto y sobre todo en la adolescencia hablar sobre todos los cuidados de higiene, ¿sí? De la higiene corporal, de cuidarse, de cuidar su piel. Y esto también va relacionado a algunos tipos de práctica sexual en donde a veces, y me ha pasado con algunos adolescentes, se lastiman, se lesionan, se dejan marcas, así que esta es otra de las cosas que podemos conversar respecto a las marcas en el cuerpo o esto de quererse y de cuidarse sin hacerse daño entre ellos. Además de esto, puede jugar un papel muy importante el tema de los valores familiares. Acá tenemos varios aspectos a señalar, porque por un lado pueden haber aspectos religiosos, aspectos de valores familiares, lo que quieren los padres y lo que desean los hijos, al menos acá en Argentina y en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, los derechos de niños, niñas, adolescentes. Ellos tienen el derecho de disfrutar acerca de su sexualidad, pero de una manera responsable, cuidada y protegida y con conocimientos. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar en relación a eso, y si bien como adultos podemos acompañar en este proceso, tampoco está bueno que interfiramos o nos metemos de una manera intrusiva, porque nos vamos a encontrar justamente con el rechazo, y tengamos en cuenta que los adolescentes necesitan su espacio, necesitan aprender, pero también necesita de los adultos que podamos acompañar ese aprendizaje para tratar de disminuir los posibles riesgos que puedan ocurrir, por ejemplo, para el inicio de una relación sexual. Otra de las cosas sumamente importantes y en el marco de respeto es al aprender y poder decir que no, y poder decir un no firme cuando las cosas no gustan o no se quieren. Esto es otra de las cosas que todo adolescente antes de iniciar relaciones sexuales tiene que conocer y tiene que saber, y tiene que poder decir no, esto no, y yo no quiero, o no vamos a tener relaciones si no, no tenemos un preservativo, por ejemplo. Entonces, este no y esta firmeza va a marcar también esta madurez y también el autocuidado y el cuidado hacia el otro, en algunas situaciones, desde luego, respecto a el saber decir que no oportunamente. El embarazo adolescente es otra de las cosas que puede preocupar a muchos padres y madres de adolescentes. Recordemos que a partir de que en el sexo femenino existe la menstruación, existe la posibilidad de embarazo. Por eso es muy importante la protección con preservativo y otro método anticonceptivo. En este sentido, para este segundo método anticonceptivo, lo ideal es que siempre pueda ser planificado, se pueda hablar. Por eso es importante ya cuando están en pareja o cuando empiezan a crecer. A veces es conveniente hacer estas consultas preventivas, quizás iniciar a tomar algún método anticonceptivo. No todos los padres saben si sus hijos están o no están de novios o en parejas. Hay padres que lo saben y hay padres que no, y les digo esto porque yo a veces me entero muchas veces en el consultorio de estas cosas. Así que es importante hacer estas consultas preventivas y saber que a medida que en la adolescencia se crece, esta posibilidad está. Entonces a veces está bueno hacer alguna consulta preventiva, y si es necesario empezar a tomar anticonceptivos, es, digamos, otra cuestión preventiva más. Digo, tomar anticonceptivos o algún otro método anticonceptivo dentro de los que existen. Si está este deseo de tener relaciones sexuales, en este caso, siempre, como decíamos, es el preservativo y un método anticonceptivo, y si la adolescente no quiere ningún tipo de método anticonceptivo, tiene que saber utilizar la anticoncepción de emergencia,
que recuerden que esta es una pastilla que al menos acá en Argentina se consigue en cualquier guardia de cualquier establecimiento público de salud y también lo pueden comprar en cualquier farmacia y no necesitan receta, y esta pastilla se toma ni bien lo antes posible, después de que tuvieron la relación sexual, lo antes posible. Antes se decía del día después, pero en realidad es de emergencia, es decir, lo antes que se pueda se tiene que tomar esa pastilla. Esa pastilla de anticoncepción de emergencia se puede tomar, lo ideal es que se tome dentro de los 3 días, pero lo ideal es dentro de las primeras 12 horas después de la relación sexual, y se puede llegar a prolongar como hasta los 5 días. Lo que pasa es que cuanto más tiempo pase, más riesgo de embarazo hay. No es una pastilla abortiva, sino que es una pastilla anovulatoria y lo que previene justamente es que ocurra el embarazo, es decir, atajar antes de tiempo la situación, no cuando el embarazo ya está. Eso desde el punto de vista de este tipo de métodos anticonceptivos, está bueno que sepan que existen, y a mí me ha pasado incluso con varias adolescentes o que no quieren tomar anticonceptivos, ya sea porque les da miedo o porque no quieren que sus padres se enteren o vean o este tipo de cosas. Siempre yo les digo, bueno, tenete aunque sea la anticoncepción de emergencia en tu casa, guardátela en algún lado, pero tenela, porque si en algún momento llegas a tener una relación sexual y te pasa alguna de estas cuestiones, tenete la tranquilidad de que la pastilla la tenés por cualquier cosa. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con reducción de daños y de cuidados hacia la salud adolescente. ¿Cómo buscar y obtener información confiable? Este es un aspecto que es no menor, porque hay un montón de información en relación a educación sexual, pero a veces esta educación o las cosas que se brindan no es información de calidad o por profesionales de la salud. A veces son recomendaciones entre pares o gente que escuchó, leyó, vio, pero que no es gente que esté formada en cuestiones de sexualidad, y puntualmente si estamos hablando de la sexualidad adolescente. Por eso te invito, al menos desde mi lugar, a seguir el contenido que tengo en mi canal de YouTube, te puede ser de utilidad. Como te digo, tengo una masterclass que dura aproximadamente unas 2 horas, con todo contenido dirigido exclusivamente para adolescentes, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, los métodos anticonceptivos y toda esa información que a veces no la transmiten en ningún lado. Y esto lo digo porque hay muchos adolescentes que tienen educación sexual en los colegios y demás, pero ¿qué ocurre? Se lo dan docentes con la mejor intención, digamos, con lo mejor que pueden, eh, pero hay cuestiones a veces que son muy específicas y que tienen que ver con cuestiones más médicas o más clínicas sobre, por ejemplo, métodos anticonceptivos, hormonas, y cuestiones como de enfermedades o conocimientos que ellos quisieran tener y que sienten que no se los han podido brindar. Entonces, para eso y por eso mismo es que terminé haciendo esa masterclass, que la pueden encontrar en mi página web en www.drmauri.com, que de hecho también es útil para docentes, porque a veces esto, ¿no? Que un docente tiene que hablar o conversar o compartir temas de educación sexual con adolescentes y se siente limitado respecto a qué cosas puede o sabe o hasta dónde podría hablar ciertas cuestiones, y teniendo quizás el acceso a esta clase virtual, puede, digamos, justamente mostrárselo a los propios adolescentes y a partir de ahí hacer algún tipo de trabajo educativo con ellos. Bueno, el papel de la autoestima es fundamental, entonces, para la toma de decisiones en relación a la primera relación sexual, ya sea por la propia persona y por la otra persona, hay que saber y poder cuidarse. Otra de las cuestiones a charlar con ellos es la diferencia entre el amor y el deseo sexual. Esto porque hay cuestiones que también son culturales respecto a cómo se ve el sexo, o cómo lo ven ellos, por ejemplo, a través de la pornografía, o qué imaginación o idealización tienen en relación al sexo y la actividad sexual. Entonces, es importante conversar con ellos en relación a las diferencias de lo que es el amor, de lo que puede ser una relación sexual o la atracción sexual concretamente. Es un tema interesante
porque también los ubica sobre las cuestiones del deseo, qué cosas pueden esperar, qué cosas no pueden esperar, los momentos y los tiempos. Además de esto, otra de las cosas a conversar con ellos tiene que ver con el sexting o lo que se conoce como el sexo cibernético, que es otra de las cosas que pueden suceder. Me ha ocurrido con adolescentes de conversar en relación a la primera relación sexual y me han dicho que sí, que la han tenido, y indagando cómo les fue, cómo la vivieron, me cuentan que esa primera relación, por ejemplo, fue a través de las pantallas o de internet. Entonces, conversar acerca de las relaciones sexuales que pueden ocurrir a través de las pantallas es otro de los aspectos a conversar con ellos, sobre todo por los cuidados que tienen que tener en relación a compartir imágenes, con quienes hablan, quién está del otro lado de la pantalla y si ellos los conocen físicamente antes o no, por, digamos, todos los peligros ya conocidos en relación a estos temas. Otro de los puntos a tener en cuenta es dónde pedir ayuda si, por ejemplo, sienten que fueron avasallados en cuanto a el no deseo, porque no tenían ganas de tener una relación sexual y fueron de alguna manera avasallados en ese deseo, y a pesar de decir que no, a pesar de que manifestar, digamos, de todas maneras que ellos no querían tener una relación sexual y la otra persona insistió o forzó a que sí ocurriera, saber a dónde y con quién pedir ayuda. Este es un tema bastante difícil para muchos adolescentes y es importante que sepan que pueden dialogarlo además con sus padres, con cualquier adulto de confianza, con algún referente en la escuela, desde luego con cualquier profesional de la salud, y tienen que aprovechar los momentos, y esto es un mensaje que les tiene que quedar claro también a ellos, tienen que aprovechar esos momentos a solas con la persona que tengan confianza, con el adulto que tengan confianza, para que los pueda escuchar y los pueda orientar. Este tipo de situaciones son situaciones críticas y son situaciones que hay que acompañar, algunas, sobre todo las que son más recientes, hay que tener cuidado y hay que acompañar a la persona de la mejor manera posible, sobre todo para proteger y proteger integralmente, que implica cuestiones de su salud física, desde salud mental y desde cuestiones sociales, sobre todo cuando está en riesgo o en riesgo permanente. Así que este es otro de los puntos que no es menor y es algo muy importante a trabajar con adolescentes, sobre todo si nos posicionamos desde el lugar adulto, de poder escuchar, bueno, y acompañar. Otro de los temas a considerar al inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia es la utilización de, por ejemplo, cuestiones complementarias, suplementarias, no sé cómo ponerle por ahí de nombre, pero tiene que ver con, por ejemplo, la utilización de alcohol, drogas, medicaciones, que la utilizan en el contexto de una relación sexual, ¿sí? Ya sea antes, por ejemplo, porque consumieron alcohol, o durante la relación sexual, que quieren consumir algún tipo de estupefacientes porque X cosa quieren hacerlo, ¿sí? Entonces, sin centrarme netamente en esto, es importante también conversar con ellos, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes que acostumbran a tomar alcohol, respecto a cuidados, respecto a lo que tiene que ver con las desinhibiciones que produce el alcohol, que los puede llevar a hacer cosas que tal vez ellos no tenían ganas, o los involucra en una situación que puede llevarle a muchos conflictos, simplemente porque consumieron algo que los hizo como salir de esa realidad. Lo mismo que tener cuidado sobre las bebidas que toman, por ejemplo, cuando salen a las discotecas o a los boliches, porque como ya sabemos en las noticias han ocurrido muchas cosas porque adolescentes han consumido esto y han estado después en algún tipo de situación de alto riesgo. Así que otra de los temas a conversar también es todo lo que son las relaciones tóxicas, la posesión, las cuestiones de violencias en el noviazgo, que esto da también como para hablar un montón más. Fíjense cuántos temas que hay que saber antes de una relación sexual. Ahora yo me pregunto, si nos posicionamos como adultos, si como adultos nosotros teníamos toda esta información antes de tener una relación sexual.
O también podemos pensar si un adolescente tiene toda esta información hoy en día antes de tener una relación sexual. Muy probablemente no, pero sí es importante tratar de acompañar a que tengan la mayor cantidad de información posible, porque cuanto más información tenga, mejores decisiones va a tomar y de alguna manera, y que justamente la idea es que esa primera relación sexual sea desde el punto de vista del deseo, que se disfrute, ¿sí? Con las dos personas que vayan a tener relaciones sexuales, que lo puedan disfrutar y que quede como un lindo recuerdo para sus vidas. Así que fíjense que hay un montón de cosas para hablar y para conversar. Este video lo pueden ver en familia, lo pueden ver con hijos, lo pueden ver en un contexto educativo si quieren, en una charla de docente con estudiantes, y es un buen tema como para tener a debate. Mencioné un montón de temas. No pude ampliar todo porque, como verán, cada tema que iba mencionando son como títulos y cosas para conversar y ampliar. Así que eso se los dejo a ustedes para que puedan seguir conversando. Y si tienen dudas o consultas, me pueden encontrar en el consultorio o en alguna consulta virtual para dialogar sobre dudas específicas que tengan. Nos estamos viendo y muchas gracias por su atención a este video. Adiós. Chau, chau.